Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. El tema que está programado es desarrollar las formas de conclusión del proceso civil, ¿no? Del proceso civil. ¿Bien? ¿Cómo está regulado, ¿no? ¿Cómo está regulado la conciliación en el Código Procesal Civil? La transacción, el desistimiento, sobre eso vamos a desarrollar, ¿bien? La forma como está normativamente establecido. El primero de ellos es la conciliación. En principio la conciliación, el Código Procesal no lo define, no te dice de qué consiste la conciliación. Te dice la oportunidad, en qué momento se puede hacer, qué requisitos se deben cumplir, eso es lo que señala, pero no dice una definición, no dice qué es una conciliación. Entonces, cosa que sí lo hace la ley de conciliación extrajudicial, ¿no? Donde ahí podemos encontrar una definición. Pero más allá de lo que establece la ley de conciliación extrajudicial, lo que sí debemos advertir es que la conciliación es un acuerdo. Es un acuerdo. ¿De quiénes? Es el acuerdo de las partes. Eso es la conciliación, es un acuerdo de las partes. Pero hay un elemento indispensable en la conciliación que lo hace distinto a cualquier otra forma de acuerdo. Es la intervención del magistrado, la intervención del juez en la conciliación. Eso es lo que lo caracteriza. Eso es lo que lo hace conciliación, básicamente, ¿no? La intervención de un tercero, en el caso judicial, la intervención del juez. Y ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es el rol del juez en una conciliación? El rol del juez en una conciliación es básicamente escuchar a las partes, o eso al menos debería ser el rol. Escuchar, sentarse a conversar con cada una de las partes y establecer una solución, una fórmula de solución que al final permita que el proceso termine, ¿no? Eso es propiamente una conciliación. Conversar, dialogar, encontrar puntos de encuentro, tratar de acercar las cuestiones que por ahí no están de acuerdo y proponer soluciones. El juez está facultado a proponer soluciones. Eso es conciliar. El problema es que en la práctica eso, lo que es conciliar, no se hace. Y no se hace por temas obviamente de carga procesal. El juez normalmente programa sus audiencias y el tiempo que tiene para cada audiencia no es para dialogar ni conversar. Es directamente al grano, ¿no? O sea, finalmente, ¿usted qué pretende? Pretendo tal cosa. ¿Usted está de acuerdo en lo que no estoy de acuerdo? Ya, perfecto, pasemos a la siguiente etapa. O sea, eso, conciliar no es, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es la razón del por qué a nivel judicial la conciliación no ha logrado el éxito que quisiéramos que haya logrado, ¿no? Porque prácticamente no hacemos conciliaciones. No hacemos, porque conciliar es justamente eso, ¿no? Que yo, juez, de lo que estoy aquí, baje al llano, me siente con ustedes y conversemos. Eso es conciliar. En la conciliación yo, juez, no decido, yo propongo. Esa es la idea, ¿no? Yo propongo soluciones, yo no decido. La decisión es de ustedes. Finalmente ustedes deciden si concilian o no. Yo lo que puedo hacer es proponer soluciones. Lo que yo puedo hacer es verificar si lo que usted propone y lo que el otro propone son jurídicamente posibles. Si el acuerdo que ustedes traen es lícito, es jurídicamente viable. Es lo que yo puedo verificar, evaluar. Pero finalmente yo propongo, pero más no decido en una conciliación.
Por eso es conciliar es acordar con la intervención de un tercero, pero en el cual el tercero no decide, sino propone, ayuda, coadyuva a que las partes se encuentren la solución. Eso es conciliar. Bien, eso es la conciliación. Perfecto. Entonces, lamentablemente a nivel judicial no hay eso, porque obviamente la carga es razonable, porque yo lo entiendo, un juez tiene que resolver y por lo tanto sentarme a conversar con las partes, no, entonces básicamente el tiempo me gana, tengo otras cosas que hacer, ¿no? En consecuencia ahí va el problema en la conciliación. Muy bien, pero conciliar es básicamente llegar a un acuerdo con la intervención de un juez, con la intervención de un juez si fuera judicial, o con la intervención de un conciliador si es extrajudicial, ¿no? Con la intervención de un árbitro si es que lo haces a nivel de arbitraje, pero queda claro que en la conciliación tiene que estar presente siempre un tercero, siempre, eso es conciliar. Si no está presente el tercero, sea juez, árbitro o conciliador, no es conciliación. Puede ser transacción, puede ser negociación, puede ser otra forma, pero conciliación no es. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta que ahí hay que tener en cuenta lo que es la conciliación. Ahora, eso referente a lo primero, ¿no? La oportunidad. La conciliación en el proceso civil, dice, se puede desarrollar en cualquier momento del proceso civil. En cualquier momento. Pero sí te pone un momento final, ¿no? Se puede hacer hasta, ¿no? En cualquier momento, pero hasta. ¿Hasta qué momento? Hasta antes que se emita sentencia en segunda instancia. Lo cual implica que puedo conciliar cuando el proceso está en apelación, sí. Puedo conciliar cuando el proceso está en apelación. En consecuencia, pero sí, antes que emitan sentencia en segunda instancia puedes conciliar. ¿No es cierto? Y ahí hay un problema en segunda instancia, ¿no? Porque a nivel de primera instancia, si yo solicito una conciliación, sé que el juez va a estar presente, ¿no? Pero no hay nada regulado respecto a la conciliación en segunda instancia. Entonces, ¿quién va a estar presente? Si a nivel de segunda instancia son 3 jueces, ¿no? Entonces, no hay nada regulado. Entonces, yo entiendo que el que debe estar presente es el juez ponente, ¿no? El vocal ponente es el que debe estar presente al momento de la conciliación. Yo creo que no necesariamente tienen que estar los 3 para que haya conciliación, ¿no? Porque sería absurdo que los estén los 3, basta con que esté uno. Normalmente, ahora, obviamente yo también considero que si lo hace el vocal ponente, ese vocal ponente una vez que aprueba la conciliación tiene que ser firmada por los otros vocales a efectos de que le den los efectos de cosa juzgada, entiendo eso, pero eso no está legislado, por ejemplo, hay un vacío legal. Entonces ahí tengan en cuenta qué es lo que se podría hacer a nivel de segunda instancia, ¿no? Respecto a la conciliación. Muy bien. Eso es la oportunidad. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que quiero saltarme aquí al centro de conciliación, ¿ya? El requisito de fondo lo quiero ver después. Lo que hay que tener en cuenta que hoy, eso se dio a raíz de una norma que se da en el año 2008, que es un decreto legislativo 1070. Es una norma que se da en el año 2008 y en el 2008 se modifica el Código Procesal Civil en virtud de esta norma, la conciliación, una de ellas. Y lo que trae es esto, ¿no? Algo que antes no había, ¿no? Y me parece razonable, ¿no? Lo que dice es, mira, queremos conciliar dentro del proceso, queremos conciliar. Hoy día tengo una opción. Podemos solicitarlo al juez, queremos conciliar, programe usted una audiencia, por favor, para tal efecto. Entonces el juez programará una audiencia. Eso si lo queremos pedir al juez, ¿no? Pero si no queremos el juez, vemos que el juez tiene poco tiempo, no nos va a ayudar mucho, entonces, ¿qué hacemos? Vayámonos a un centro de conciliación paralelo al proceso civil. Con el conciliador extrajudicial lleguemos al acuerdo
firmemos el acta y ese acta presentémosla al juez. Juez, aquí está el acta de conciliación con el conciliador que hemos llegado, ¿no? Para que el juez le dé su respectiva aprobación. Entonces, eso es algo que hoy día, y ese trámite que yo hago paralelo al proceso civil en el centro de conciliación, no suspende el proceso principal. El proceso principal sigue su cauce regular, y lo que yo puedo ir es al centro de conciliación, ¿no? Conversar con el conciliador dispone de mayor tiempo, esa es su función, de eso es su trabajo, de eso gana, en consecuencia que mejor nos podría ayudar a nosotros a encontrar una solución al problema que tenemos. Entonces, hacemos eso, la otra parte, sí, hacemos eso, perfecto, vamos, llegamos al acuerdo y eso lo presentamos al juez, para que el juez le dé su respectiva homologación. Eso se llama homologación, que es una aprobación judicial de esa transacción, de esa conciliación hecha en el centro de conciliación. Eso hasta el 2008 no se podía hacer. Hoy día sí se puede hacer. Entonces yo creo que es mejor sería ir a un centro de conciliación. Creo que el conciliador está formado para eso. Creo que el juez no está formado, lamentablemente, los jueces antiguos sobre todo, los jueces que ya están en el Poder Judicial muchísimo tiempo, creo que ya no tienen esa noción de conciliación, no están formados para eso. Tienen una formación mucho más para tomar decisiones, pero más no para dialogar ni conversar. Yo creo que el conciliador podría cumplir una función importante en ese aspecto, ¿no? Pues vean ahí, es una posibilidad que pueden hacer. Una consulta. Y teniendo en cuenta que el acta de conciliación extrajudicial tiene la calidad de sentencia, que se puede ejecutar judicialmente, se puede ejecutar porque es un acuerdo, bueno, ya concluido. Claro, el tema es que acá yo no debo de perder de perspectiva algo. Como quiera que ya hay un proceso en trámite, yo tengo un proceso en trámite. El objetivo nuestro es poner fin a ese proceso. Ese es el objetivo. Por ende, hago la conciliación extrajudicial, lo presento al juez, el juez lo homologa y la homologación hace que eso adquiera efectos de cosa juzgada. ¿Y eso qué implica? Que se va a ejecutar como si fuera una sentencia. Eso es lo que hay que hacer. Porque, mire usted, no tendría sentido, ¿no? Teniendo proceso en trámite, irme a un centro de conciliación extrajudicial, tener el acta de la conciliación extrajudicial y ejecutar el acta extrajudicial. ¿Y el proceso qué me hago con el proceso? Si justamente la conciliación lo hemos hecho para poner fin a este proceso, ¿no? Entonces lo lógico es presentarlo acá para que lo homologue acá y ejecutar esto como si fuera una sentencia. Por eso, eso de que la conciliación adquiere efectos de cosa juzgada, hay que entenderlo. ¿En qué se parece? Básicamente es que se va a ejecutar como si fuera una sentencia. Es un título ejecutivo de carácter judicial. Es lo que va a ser. Mi pregunta iba básicamente, doctora, a saber si habiéndolo resuelto todo a nivel extrajudicial, podría yo solicitar la conclusión del proceso por sustracción de la materia. Bueno, el tema es... El juez te va a decir, pero por sustracción de la materia, ¿pero por qué? Porque llegamos a un acuerdo extrajudicialmente. A ver, preséntame el acuerdo. Entonces yo creo que entiendo el razonamiento, pero yo creo que si ya existe una forma específica, es mejor hacer esto. En ese sentido yo creo que esto deberíamos hacerlo, ya que la ley misma nos permite esto, ¿no? Ahora, hoy día, si lo queremos pedir al juez, queremos conciliar. El juez dice, perfecto, vengan, vamos a conciliar el juez, ¿no? Porque lo pedimos al juez. Pero me lo tienen que pedir los dos por si acaso. No me lo puede pedir uno solo. Yo quiero conciliar y el otro no, los dos. ¿Me lo piden los dos o no me lo pide nadie? ¿No? Ahora, el gran tema, algo que no está regulado, es si lo piden los dos, lo tienen que pedir por separado, lo tienen que pedir conjuntamente, ¿no? Eso es el gran tema, ¿no?
Entonces ahí, más allá de la forma como se lo pida, en mi opinión, sea separado o conjunto, lo importante es que haya una manifestación expresa de solicitud de ambas partes. Yo creo que la forma puede variar, ¿no? Importante que lo pidan los dos, ¿no? Y la norma actualmente dice, y si me solicitas y no vienes, te multo por no venir, ¿no? Me solicitas y no vienes, multa, ¿no? Lo cual es razonable, eso me parece está muy bien. Si no vienes, solicitas, programo una audiencia y no vienes, te multo. Vienes y no acuerdas, no hay problema. ¿Por qué? Porque el hecho de solicitarme la conciliación no necesariamente implica que vayas a llegar a un acuerdo. Puedes no llegar a un acuerdo finalmente. Lo importante es asistir, tener al menos la intención de llegar al acuerdo, más allá que al final no se llegue a ningún acuerdo, ¿no? Entonces ese es el tema, porque tengan en cuenta siempre que la conciliación como acuerdo nunca es obligatoria. La conciliación como acuerdo es facultativa, es voluntaria. Nadie me puede obligar a mí a conciliar si es que yo no quiero conciliar, ¿no es cierto? Nadie me puede a mí obligar a aceptar a un acuerdo si es que yo no quiero aceptar. Es por eso era ilógico, irrazonable, no razonable antes de este decreto, antes del 2008, que por no aceptar la fórmula conciliatoria que el juez me propone, al final me pueden multar. Eso existía antes. Antes existía la idea de que no aceptaste la fórmula hoy día y en la sentencia te dan menos derecho de lo que te propuso, ¿no? O igual derecho de lo que te multan al final. No. O sea, esa es ilógico, es como obligarme a aceptar la fórmula propuesta. Entonces no, es como antes decía, te propongo esto, ¿la aceptas o no? No la acepto. Ah, perfecto, pero si te doy en la sentencia menos o igual, te voy a multar. Entonces, ¿qué me queda? Acepto. No tiene sentido, ¿no? La conciliación nunca puede ser obligada, siempre es voluntaria. En consecuencia, ahí viene el tema de la oportunidad del centro de conciliación. Ahora, en el 2014 se da una ley, la 30.293. En el 2014, el 28 de diciembre de 2014, se da una ley. Esta ley 30.293 que modifica el Código Procesal Civil respecto a la conciliación. Hay una precisión, no en lo sustancial, que dice, por ejemplo, que en esta norma el juez de oficio puede programar audiencias conciliatorias. De oficio. No está obligado, pero sí está facultado para que el juez lo programe de oficio, ¿no? Ahora, yo en realidad no estoy muy de acuerdo que el juez de oficio. Finalmente yo creo que la conciliación más tiene que depender de las partes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las partes quieren conciliar. Pero bueno, la ley ahora también le da la facultad al juez. Juez, usted está facultado para programar una audiencia conciliatoria de oficio, ¿no? Invitar a las partes. Lógicamente entenderán que si me invita el juez y yo no voy, no me puede multar, ¿no? Muy distinto que yo solicito y no voy, ahí sí, la multa. Entonces ven entonces la diferencia que hay en esas situaciones. Muy bien. En cuanto al requisito de fondo de la conciliación, es sobre qué se concilia. Y sobre qué se concilia, el código es muy general, es muy genérico el código, no te especifica. Te dice, se concilia sobre derechos disponibles, ¿no? Y eso de derechos disponibles muchas veces puede generar también mucha polémica, ¿no? En consecuencia, usualmente los derechos disponibles han sido tradicionalmente y naturalmente los derechos patrimoniales, normalmente los derechos patrimoniales, ¿no?
Por eso que no cabe duda que una conciliación se podría dar en un caso de obligaciones, en un caso de indemnizaciones, un caso de desalojo, podría darse una conciliación. Pero en derechos indisponibles no. La ley de conciliación extrajudicial al menos ya te hace una precisión. Por ejemplo, en la ley de conciliación extrajudicial te dice casos en que no procede la conciliación. Y que yo creo que eso tranquilamente podríamos tenerlo muy presente para el ámbito civil 7. La ley de conciliación, por ejemplo, dice no procede la conciliación en nulidad de acto jurídico, en ineficacia de acto jurídico, invalidez de acto jurídico. Tranquilamente, entonces no procede la conciliación, ¿no? Casos de nulidad, ineficacia, invalidez, clarísimo. La ley de conciliación también te dice, por ejemplo, la conciliación es facultativa, puede o no darse, puede darse o no darse. ¿En qué casos? Obligación de dar suma de dinero cuando se trata de procesos ejecutivos, títulos ejecutivos. En casos de títulos ejecutivos, puedes invitar, puedes no invitar. Tercerías, puedes invitar, no invitar. Entonces la misma ley de conciliación podría ayudar. Ya te dice en qué casos es facultativa, en qué casos no procede, en qué casos sí procede. Cosa que el Código Procesal Civil no lo hace. El Código Procesal dice, se concilian sobre derechos disponibles. Y punto. ¿No? Y eso en algún momento podría generar ciertas situaciones. ¿No? Ciertas situaciones. ¿Bien? Tengan en cuenta eso. La pregunta es, el mejor derecho de propiedad es un tema vinculado a propiedad, ¿cierto? La propiedad es un derecho real. El derecho real es parte del derecho patrimonial. Pregunta, ¿el mejor derecho de propiedad es materia conciliable? Los jueces te lo exigen, ¿no? Si yo planteo un mejor derecho de propiedad, previamente haga la conciliación extrajudicial. Pero uno pregunta, ¿podría ser conciliable un tema donde ambas partes dicen ser propietarios del bien? ¿Ah? O sea, una parte te va a decir, sí, acepto que tú eres propietario, y el otro va a decir, sí, acepto que eres propietario. O nos dividimos el bien en la mitad. Yo creo que hay situaciones en que, aún siendo de carácter patrimonial, no pueden ser materias conciliables. ¿No? Mejor derecho de propiedad, o es propietario él o propietario el otro, ¿no? Ahí está el asunto. ¿La prescripción qué? La prescripción adquisitiva de los mismos. No, tampoco. Vía conciliación nunca. Y eso que tenga deber de derechos, un juez que te diga, previamente vaya a un centro de... No, juez, estás equivocado, ¿no? Porque primero y principio, la declaratoria de propiedad vía prescripción adquisitiva lo tiene que hacer usted por sentencia. Mi voluntad no prima, señor. Ya, yo no puedo decir, oye, si llega a un acuerdo, a ver, yo decláreme propietario. No. El juez verifica la posición pacífica, pública, continua como propietario. Si lo cumples, te lo declaro. Si no lo cumples, no te lo declaro. Punto. Y tenga en cuenta usted en prescripción adquisitiva siempre que usted es propietario vía prescripción adquisitiva porque el juez te lo declara, no porque usted lo dice. ¿No? Entonces ahí la voluntad no importa. La voluntad no prima. ¿Ves? Y vean ustedes, o sea, si yo me voy, si yo analizo el caso desde un ámbito estrictamente de que el derecho de propiedad es parte del derecho patrimonial y de los derechos reales, al final mi conclusión es que es un derecho disponible. Pero no, yo creo que los derechos disponibles tienen que ser analizados en función a cada caso en concreto. No pueden ser analizados en cuestión en abstracto. ¿No? Yo no puedo decir, porque ya es parte del derecho real, ya es materia conciliar. No. Eso es algo que se tiene que establecer. Algunas cosas ameritan acuerdos, obviamente se pueden solucionar por acuerdos, otras cosas no. Y un ejemplo claro de eso, y usted me acaba de dar un ejemplo, que es la prescripción adquisitiva. Muy bien, ¿quedó claro eso? Bien, ¿se entendió la conciliación? Diga. Una consulta. Si mal no recuerdo,
recuerdo, creo que ese decreto legislativo de esa agenda, donde obligaba determinados procesos para que pase por la conciliación sí o sí. ¿Ya? Lo que quería saber era qué tan certero era ese mandato y si en determinados procesos no había una suerte de repetición. Por ejemplo, en los procesos únicos de familia, exigía la conciliación como un requisito de procedibilidad. Y dentro de la audiencia única también hay la audiencia de conciliación. Sí, claro. ¿No? Entonces, Primero, bueno, a ver. El decreto legislativo introduce un cambio fundamental, pero no en respecto a la conciliación extrajudicial, que tiene su ley propia, sino fundamentalmente a la conciliación judicial, que es la que se desarrolla dentro del proceso. Hasta el 2008, la conciliación judicial, la que se desarrolla dentro del proceso, era una etapa obligatoria. Obligatoria como etapa, no como acuerdo, como etapa. O sea, de todas maneras había una audiencia de conciliación dentro de la estructura del proceso civil. Entonces tenías que pasar, aun cuando no querías conciliar, o cuando la materia no era conciliable, igual había una audiencia de conciliación que estaba programada. Esa era una etapa obligatoria. El decreto legislativo lo que hace fundamentalmente es hacer de que esa etapa obligatoria del proceso civil se convierta en una etapa facultativa. Es decir, ¿puede darse una conciliación dentro del proceso? Sí. ¿Puede no darse? También. ¿De qué depende? Depende si las partes quieren acordar, fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el decreto legislativo 1070. Es cierto que cuando la ley te exige hoy día, en algunos casos, obligatoriamente, antes de ir a un proceso judicial, tienes que ir a un centro de conciliación, eso lo determina la ley de conciliación, ¿no? Es cierto. ¿Es cierto que es un requisito de procedencia? Sí, es cierto, porque eso ya lo determina la ley de conciliación, ¿no? En ese sentido, te dice que si no agotas en aquellos casos que debes agotar, tu demanda será improcedente por falta de interés favorable. A eso se refiere, ¿no? Pero finalmente, el decreto legislativo, más que cambiar la conciliación extrajudicial, cambia la judicial. Le da a ese carácter obligatorio que había antes, le da un carácter voluntario hoy día, ¿no? En cambio, la conciliación previa a la demanda, eso sigue siendo obligatoria, sigue teniendo su ley, sigue siendo un requisito de procedencia. Entonces, es obligatoria, eso es al final el tema. Ahora, sobre eso hay gente que no está de acuerdo. Yo creo que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Pero imagínese usted si eso modificáramos, si modificamos eso, buscáramos modificar eso, imagínese el negocio que se terminaría para muchos centros de conciliación. Porque al convertir algo, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya prácticamente el negocio, ¿no? Porque eso es un negocio. En muchísimos centros de conciliación hay un poder económico de por medio. Por eso que no están muy de acuerdo cuando alguien viene y diga, no, la conciliación siempre tiene que ser voluntaria, nunca puede ser impuesta. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Entonces, respecto a la conciliación, ya lo tenemos. Doctor, una pregunta. Dígame. Por lo que le entiendo, la conciliación en el centro de conciliación es frecuente, porque lo que yo tenía la impresión es de que ha fracasado la conciliación en los centros de conciliación. Ha fracasado. Te pregunto porque no. Bueno, ha fracasado desde la perspectiva de cómo lo pensamos, ¿no? Si yo pienso como persona que la conciliación es una institución que busca solucionar los problemas, evitar los procesos judiciales, descargar el tema de ayudar en la carga procesal, en ese aspecto fracasó, ¿cierto? Ahora, no ha fracasado respecto a quienes son dueños de los centros de conciliación, obviamente, porque ellos cobran igual, hay acuerdo o no hay acuerdo. Entonces cuando yo digo en la perspectiva de que no ha llegado el tema, fundamentalmente es la idea, el objetivo inicial que se tenía, ¿no? Tratar de que la conciliación coadyuve a que los procesos judiciales
no lleguemos a la vía judicial y que en la vía conciliatoria lleguemos al acuerdo. Eso es lo que, el tema que no se habla. ¿Hay un porcentaje de acuerdo? Sí, finalmente hay acuerdo. Sí hay acuerdo. Yo he visto acuerdos, actas, sí hay, ¿no? Pero no en el porcentaje que hubiéramos querido, ¿no? Igual los procesos siguen aumentando, la carga procesal sigue aumentando. Finalmente la conciliación no ha tenido un efecto, digamos, en ese aspecto. Por eso que ahora están promoviendo el arbitraje. Ve usted que el arbitraje, entonces el arbitraje es una figura que ya, bueno, al menos en el ámbito empresarial, sí ha funcionado. Sí ha funcionado. La conciliación no tanto. Una segunda pregunta. La conciliación de entes públicos, por ejemplo, es escasa por cuanto después viene la fiscalización, ¿no? Hay mucha gente que dice, acabemos el proceso, ¿no? ¿Para qué seguir extendiéndolo? Sí, pero tengo que estar autorizado. Ese es el tema. Es el tema. Pues, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy el representante del Estado, tengo que estar autorizado para conciliar, ¿no? Ahora, el gran tema es, ¿en qué momento debería intervenir ese permiso, esa autoridad? Estoy facultado para conciliar, ¿no? Es un primer momento, ya estoy facultado para conciliar, concilio. Después viene una revisión si lo que hice estuvo correcto. A eso es lo que voy, ¿no? Mejor no yo llego acuerdo, porque me genera un tema de problemas. Pero no debería ser así. No debería ser así. No consigue. Porque claro, ¿no? El que no consiga por lo que dice el autor, ¿no? Después viene el control y todo lo demás. Y, claro, ahí está un tema. Pues. La verdad, ¿no? Cada quien puede llegar a un acuerdo conforme considera, piensa, razona, ¿no? Entonces tiene un criterio cada persona. La entidad del Estado, entonces, son los conciliadores. Sí, claro. Tienen que estar expresamente autorizados para eso. Doctor, dígame. Yo concilio y de ahí puedo retractarme, o sea, apelar o ya no ya. No. Pacto de voluntad. Es acto de voluntad, es un acuerdo, ¿no? O sea, yo no puedo desconocer un acuerdo, ¿no? O sea, esa acta de conciliación viene a ser una sentencia. Claro. Y eso ya no se pide, por ejemplo, cuando uno hay una sentencia y no... Sí, pero no bajo el ámbito pues de que ya me arrepiento, ya no quería o no pensaba, no, bajo ese ámbito no. O sea, si es una sentencia, ¿cómo se cuestionan las sentencias? Si yo lo quiero equiparar a un efecto de sentencia, ¿cómo se cuestiona la sentencia? Una apelación. La apelación, bueno, en ese caso, en ese sentido, si ya es su efecto de cosa juzgada, o sea, ya no es apelación, o sea, efecto de cosa juzgada, si ya le estamos dando un acuerdo homologado, nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la misma ley permite la nulidad de cosa juzgada, pero basado en un tema de fraude, engaño. Claro. ¿No? Ahí está el asunto. Podría cuestionarse, el Código Procesal Civil permite que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no solamente se presenten respecto de sentencias firmes con autoridad de cosa juzgada, sino también respecto de acuerdos homologados, como conciliaciones o transacciones. También. Pero obviamente el fundamento, la causa, tiene que ser algo grave, ¿no? No basado simplemente en el hecho del arrepentimiento, porque eso creo que no podría, ¿sabes? No genera seguridad. Muy bien. Pasemos a otro punto, que es el allanamiento y el reconocimiento. Primero establezcamos lo que implica el allanamiento. Cuando el demandado se allana el demandado, porque el demandado es el que se allana. Es un acto unilateral el allanamiento. El demandado se allana, lo que está aceptando es el petitorio, estrictamente el petitorio. El petitorio es lo que me estás pidiendo que te pague 5.000 soles, perfecto, yo me allano, te voy a pagar 5.000 soles. En un desalojo me estás pidiendo que te devuelva el bien, perfecto, te voy a devolver el bien. Ese es el allanamiento. El allanamiento es aceptar lo que me pides. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que te devuelva el bien? Sí, perfecto, te devuelvo el bien. ¿No?
¿Qué me estás pidiendo? ¿Que te pague los 5.000? Ah, te pago los 5.000. Eso se llena. Eso se llena. Reconocer en términos procesales es más amplio. Porque reconocer, el demandado reconoce, cuando el demandado reconoce, acepta lo que pide el demandante, acepta el petitorio, pero además de aceptar el petitorio, acepto los fundamentos que sustenta su petitorio. Acepto los fundamentos que sustenta la demanda. Eso es reconocimiento. Claro. Por eso es que cuando uno hace allanamiento o reconocimiento, yo he visto escritos donde el demandado presenta un escrito, me allano y reconozco. Yo creo que eso no es coherente. Yo creo que eso es contradictorio. O es uno o es lo otro. Yo creo que el juez debería decirle, oye, precísame cuál de los dos es, ¿no? Porque el efecto no es lo mismo. Y también he visto resoluciones en las cuales el juez dice, téngase por allanado y reconocido, lo cual es peor todavía. Si ya el demandado comete el error, el juez cometió peor error, ¿no? Finalmente, o es uno o el otro. Es cierto también de que si la demanda es una demanda concisa, una demanda realmente muy pobre en argumento, en eso va a dar igual a allanar o reconocer, porque ya prácticamente es lo mismo. Pero cuando vemos demandas donde hay una estructura, donde hay un sustento, fundamentos fácticos muy desarrollados, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado al hacer el reconocimiento, porque cuando uno hace el reconocimiento aceptas los fundamentos. Y eso, a la larga, podría implicar nuevos procesos. ¿No? Si es que no tienes cuidado. Porque dentro de los fundamentos podría venir algo que tú al reconocer, entonces aceptas eso y por lo tanto posteriormente te plantean demandas judiciales sobre ese punto. Entonces uno dice, ¿pero por qué me demandas eso? Porque has reconocido esto. No, pero este proceso... No, pero está reconocido. Entonces, es la implicancia del reconocimiento. En cambio el allanamiento no. El allanamiento aceptar el petitorio nada más. Los fundamentos no aceptan. Lo que diga el fundamento, eso no, en el allanamiento no tiene sentido. Por eso es que cuando un juez dice, te allanas o reconoce, perfecto, expresamente, literal, eso es indubitable. O sea, acá no es que acepto, no, te allanas o reconoces. ¿Haces el allanamiento o haces el reconocimiento? Eso es expreso, literal, ¿verdad? Incondicional, ¿no? Me allano solo sí, reconozco solos no, incondicional. No está sujeto a ningún condicionamiento. La incondicionalidad es para ambas figuras. Sí. Ahora, aun cuando la norma dice respecto al allanamiento, en cambio al reconocimiento no, pero dice todo lo referente al allanamiento se le aplicará al reconocimiento, ¿no? Entonces eso en ese aspecto queda claro. Ahora, cuando yo presento un escrito de allanamiento o de reconocimiento, es un acto puro porque ni siquiera tengo que sustentar por qué me allano o por qué reconozco. No, ni siquiera tengo que expresar motivos del allanamiento, no, simplemente es una palabra, me allano, con eso es suficiente. Suficiente, me allano, reconozco, suficiente. Expresar motivos, no. La única formalidad que la ley me exige, legaliza las firmas ante el secretario de juzgado. Es escrito, expreso, incondicional y básicamente sin sustento, ni siquiera motivas. ¿Por qué allanas? ¿Por qué reconoces? ¿Por qué lo haces? No necesitas hacer eso. ¿No? En ese aspecto hay que tener en cuenta eso. Ahora, la oportunidad, ¿hasta qué momento se hace esto? El Código Civil, Procesal Civil, establece que el allanamiento y el reconocimiento se pueden hacer hasta antes de la sentencia. Hasta antes de la sentencia. Pero no te dice si es primera o segunda. Tengan en cuenta que la conciliación era hasta antes de sentencia, segunda instancia. En acá no te dice primera o segunda. Entiendo yo que es primera. Hasta antes de la primera. ¿Por qué? Porque si ya hay sentencia
y tú en segunda instancia aceptas lo que estás aceptando, ya no aceptas el petitorio, lo que te hay que cumplir es la sentencia, ¿no es cierto? Ya es lo que está ordenando la sentencia, ya no es tanto. Y si la sentencia dice lo mismo que el petitorio te pidió 5.000, la sentencia es fundada, páguese 5.000 y tú aceptas pagar, es lo que estás haciendo, no es un allanamiento propiamente, lo que estás haciendo es un acatamiento a la sentencia, el cumplimiento de una resolución judicial es lo que estás haciendo, ¿no? Porque el objetivo de estas figuras, el allanamiento, el reconocimiento, el objetivo en estas figuras es concluir anticipadamente el proceso, evitar una sentencia, ¿no? Aun cuando al final el efecto de esto es que si el juez dice está muy bien el allanamiento, porque hay un punto importante. El demandado presenta un escrito diciendo me allano, ¿no? Legalizando sus firmas ante el secretario del juzgado, debidamente expresa, sin motivación y incondicional, pura y simple. Perfecto. Ese allanamiento presentado es revisado por el juez, porque el juez tiene que revisar si el allanamiento planteado procede o no procede. Entonces no es que finalmente el proceso termina, sino que el juez somete ello a una revisión. ¿Y qué va a hacer el juez ahí? Lo que el juez va a verificar es que este allanamiento no se encuentre incursa en alguna de las causas de improcedencia establecidas en el Código Procesal Civil, artículo 332. Entonces, esa norma establece las causas por las cuales un allanamiento es improcedente, norma que se aplica también al reconocimiento en cuanto fuere pertinente. Entonces, si el juez advierte que el allanamiento propuesto está incursa en alguna de las causas de improcedencia del 332, el juez emite un auto declarando improcedente el allanamiento y dispone la continuación del proceso. Pero si el juez dice que el allanamiento es procedente, no está incursa en ninguna prohibición establecida en el Código Procesal Civil, por lo tanto, procede el allanamiento, lo que va a hacer el juez es emitir con posterioridad a ello una sentencia que declara fundada la demanda. Por lo tanto, tengan en cuenta que el proceso ahí termina con una sentencia, no termina con el allanamiento propiamente, sino con la sentencia que declara fundada la demanda. Por eso que en este caso es una conclusión anticipada. Lo que busca el allanamiento, el reconocimiento, es una conclusión anticipada del proceso. Formalmente el juez va a tener que emitir una sentencia. Algunos profesores dicen que no debería ser así, lo que debería hacer el juez es emitir un auto más que una sentencia de conclusión, de aprobación del allanamiento, así como emite el auto de aprobación de la conciliación o aprobación en la transacción, también debería ser un auto aprobando el allanamiento. Entonces, lo cual creo que es correcto, ¿no? Porque finalmente yo creo que las sentencias deben estar definidas solamente para aspectos de controversia y respecto al tema de fondo, ¿no? Porque la sentencia es para eso, ¿no? Porque el juez en este caso simplemente verifica si procede o no procede. En tanto que una sentencia lo que el juez hace es merituar hechos, merituar pruebas, aplicar derecho. Eso es una sentencia, ¿no? Lo cual por eso es que aquí debería ser algo, ¿no? Bueno, pero la ley dice formalmente emite usted una sentencia que declara fundada la demanda. Ahora el tema es eso. Yo he visto casos en que yo presento el allanamiento, como demandado presento el allanamiento. El juez me dice, declaro inadmisible tu allanamiento para que previamente pague la tasa correspondiente, ¿no?
para tramitar tu allanamiento. Pago la tasa y el juez me declara improcedente mi allanamiento. Entonces, la tasa de allanamiento la tasa es para que concluya el proceso por allanamiento o para el trámite del allanamiento, porque finalmente no sería lo más lógico es que si yo te presento el allanamiento, determine usted previamente su procedencia, y una vez que determina su procedencia, me hace usted que yo pague la tasa correspondiente para que usted emita la resolución correspondiente, ¿no? ¿No es cierto? Porque si usted me hace pagar la tasa por las puras, porque lo que está haciendo es eso, ¿no? O sea, me está diciendo a mí que yo pague la tasa para que luego me diga improcedente el allanamiento. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Ahora, el otro tema también es, presento el allanamiento, ¿debería o no debería correrse el traslado? Sí. ¿Debería o no? Debería correrse el traslado. Finalmente, más allá de que el objetivo es poner fin al conflicto, y yo sé que la parte podría alguien decir, pero ¿para qué demandar si finalmente está aceptando la pretensión? No, pero sería bueno siempre que lo que haga una parte sea puesto a conocimiento de la otra parte, ¿no? y diga lo que tenga que decir. Finalmente es así, ¿no? Tengan en cuenta que tal vez al demandante no le convenga un allanamiento, ¿no? Dado que los fundamentos de la demanda expresan muchas cosas, ¿no? Probablemente. Pero bueno, es tema de estrategia, ¿no? Lo que cual tengan en cuenta eso, lo que puede pasar. ¿En qué caso no procede el allanamiento? Por ejemplo, no procede el allanamiento cuando el asunto es un derecho indisponible, te dice ahí. Por ejemplo, un caso de derecho indisponible donde no depende de la voluntad de nosotros es el caso de nulidad de actos jurídicos. Ese es el ejemplo. Si el demandante presenta nulidad de acto jurídico, me allano, ¿no? La nulidad no depende de la voluntad de las partes. La nulidad hay que acreditarla. Interés público. Un caso de divorcio, ¿no? Imagínate, divorcio por adulterio, el demandado, me allano, acepto todo. O divorcio por injuria, me allano. No, eso tiene que probarse. Porque aquí el juez está pensando no solamente en función de ellos, está pensando en función de la familia, en función del matrimonio como instituciones jurídicas. Es lo que tengo que pensar. Porque aquí lo que tengo que hacer es, para yo disolver esta unión matrimonial, no me basta lo que tú me dices. Tengo que estar debidamente acreditado en lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque si solamente me baso en lo que tú me dices, bueno, ¿qué ha pasado? Es cierto que me ofendió. ¿Tú aceptas eso? Sí, acepto eso. Perfecto. Concluyó todo el tema. No es así, pues. ¿Cierto? Por lo tanto, no va a proceder. No procede el allanamiento cuando, habiendo varios demandados como litisconsortes necesarios, uno de ellos se allana. Uno de ellos se allana y los otros no. Si son litisconsortes necesarios, todos se allanan, o todos o nadie. Es la misma norma dice, ¿no? No procede si solamente proviene de uno de ellos, no procede. Tengan en cuenta, no procede el allanamiento, por ejemplo, en aquellos casos donde la pretensión requiere de pruebas documentales, pruebas actuales, caso de la prescripción adquisitiva. En la prescripción adquisitiva es impensable un allanamiento. ¿No? Y como y el demandante dice, el señor juez, mi posesión pacífica, pública, continua, como propietario presento el demandado, me allano, señor juez. No, pues no. Yo declaro en base a las pruebas que me presentas. Voy a valorar tus pruebas, voy a verificar tus pruebas. No me voy a basar en lo que me dice el demandado. ¿Cierto? Ahí. Entonces, finalmente ahí. No procede el allanamiento cuando estás representado y el representante no tiene facultades para allanarse. Expresamente, literalmente, lógico. No tiene expresamente, no puede haber allanamiento. Muy bien, entonces, situaciones en las cuales no procede el allanamiento, las cuales se aplicarán también al reconocimiento. Una cosa es allanarse y otra cosa es reconocer, eso hay que tenerlo en cuenta. Y una u otra cosa, ¿no? Las dos cosas a la vez creo que no.
Ahora, puede haber, alguien me dijo, pero podría haber, un profesor me dice, una demanda con varias pretensiones, y si respecto de unas puede allanar, si respecto de otras puede reconocer. Bueno, yo creo que sí, no es descabellado la idea, ¿no? Si es que la demanda está bien estructurada y hay varias pretensiones, podrías reconocer respecto a unas y allanarte respecto a otras, podría ser, ¿no? En la medida que esté bien ahí. Muy bien. ¿Quedó claro esto? ¿Tiene alguna pregunta? Doctor, entonces existe allanamiento total y parcial. Sí, puede haber. Y cuando es parcial, ¿cuál es el procedimiento procesalmente? Continuará respecto a lo que no se allanó y concluirá respecto a la pretensión que sí se allanó. Lo que va a pasar. No, o sea, pues, ¿qué hace? Contestan allanándose, continúa la... No, respecto, el juez tiene que emitir una resolución definitiva respecto de aquella pretensión que fue allanada. Ya está. Y continúa respecto a las pretensiones que ya. Entonces, si hubieron dos pretensiones, ya no se entenderán como acumulación, se entenderá como un proceso simple, como una pretensión única. Eso tendrá que seguir, ¿no? Pero tendrá que haber una resolución ahí. Por eso es que a veces también no entiendo cuando hay jueces, por ejemplo, cuando presentan el allanamiento, ¿ya? Presentan un allanamiento, el juez emite una resolución, dice, téngase presente el allanamiento y el juez sigue. Oye, acá, ¿no era lógico? ¿Acaso no es que el allanamiento es una forma de poner fin al proceso? Entonces, si usted me está diciendo que el allanamiento está muy bien, entonces lo que lógico es que debe culminar este proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, entiendo yo que el allanamiento, la única forma de responderme por parte del juez no es mediante un decreto. Un decreto no puede ser, téngase presente el allanamiento. No. El allanamiento tiene que ser, procede o no procede, mediante una resolución, mediante un auto. ¿Cierto? Por lo tanto, eso de que un decreto, esas cosas que pueden confundir. Yo creo que ahí está el error. El error está en que en esas circunstancias se emiten decretos y al final uno no sabe si al final terminó o no terminó. Si está bien o no está bien el allanamiento. Entonces al final me queda la duda. Igual puedes usar con la conciliación parcial y continuar con lo... Sí, claro. Sí, también. Sí, puede ser, no hay problema. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otra figura que es la transacción. Respecto a esta figura, ¿qué es lo que podemos decir? Primero que la transacción está regulada en el Código Procesal Civil y también está regulada en el Código Civil. ¿No? Hay que tener en cuenta eso. Tiene una regulación doble. En el Código Procesal Civil está regulada como forma de conclusión del proceso y en el Código Civil está regulada como forma de extinción de obligaciones, ¿no? Como una de las formas de extinguir obligaciones. Entonces, para no meternos en una duplicidad normativa y entonces ir a uno e ir al otro, cuando tengo en cuenta uno y cuando tengo en cuenta otro. Entonces yo entiendo que cuando hay proceso en trámite, me tengo que remitir a la transacción que está en el Código Procesal Civil. Y cuando no tengo proceso en trámite, me tengo que remitir a la transacción que está en el Código Civil. Entiendo eso, ¿no? Entonces, para evitar confusión, porque a veces yo veo que cuando sustentan escritos y dice hecho transacción, meten normas de ambas, ¿no? Tanto procesales como civiles, ¿no? No es correcto. Creo que está pensado para dos momentos distintos. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo un problema contractual con una persona y todavía no hemos iniciado un proceso y queremos llegar a un acuerdo transaccional, ¿qué norma tengo que merituar? Código Civil, pues. Porque lo que queremos es poner fin a la controversia contractual que tenemos. Pero si ya tenemos un proceso iniciado, una demanda interpuesta, y queremos llegar a una transacción, ¿a dónde vamos a tener que ir? Código Procesal Civil. Ahí está la transacción.
¿De acuerdo? Y ahí es donde yo diferencio entre una transacción judicial y una transacción extrajudicial. Es ahí donde yo entiendo la diferencia entre si hay un proceso en trámite y hacemos una transacción, estamos ante una transacción judicial. Y si no hay proceso todavía y hacemos una transacción, estamos ante una transacción extrajudicial. Ahí, es ahí donde yo entiendo eso. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que hay proceso en trámite y las partes pueden transigir libremente, incluso la ley permite que lo pueden hacer por escritura pública, y como lo hacen por escritura pública, eso es extrajudicial, ¿no? Eso es extrajudicial, es una transacción extrajudicial porque lo hago por escritura pública. Y entonces, ¿cuándo es judicial? ¿No? Si eso es extrajudicial, ¿cuándo es judicial? Ah, judicial es cuando lo hago ante el secretario de juzgado, ahí en legalización de firmas ante el secretario, ahí, cuando lo hago ahí, es judicial. Entonces yo ahí entiendo que la transacción no es judicial ni extrajudicial en razón de dónde lo haces. Claro, no es judicial o extrajudicial en razón si lo hago fuera del juzgado o si lo hago dentro del juzgado. No es esa la lógica. La transacción es judicial o extrajudicial en función si está en un proceso abierto o no. ¿Cierto? Por eso es que la misma, ustedes se acuerdan que si todavía no hay proceso y hacemos una transacción sin proceso y hacemos una transacción privada, esa transacción privada es un título ejecutivo extrajudicial. En cambio, si hay un proceso abierto y hacemos una transacción, es un título ejecutivo de carácter judicial. Entonces, la diferencia entre una transacción judicial o extrajudicial está en razón si hay o no hay proceso en trámite, más allá si lo haces fuera o dentro del juzgado. Entonces yo creo que ahí la lógica, yo he leído libros en Perú que hablan de esa diferencia judicial y extrajudicial. Yo creo que esa diferencia no es coherente. Yo creo que la lógica debe ser en función de la existencia del proceso o no, del momento en que lo haces o no. Bien, más allá si es judicial o extrajudicial, si aplicas normas del Código Civil o normas del Código Procesal Civil, la definición es la misma, no hay diferencia en ese aspecto. La definición es, la transacción es un acuerdo de las partes, es un acuerdo, al igual que la conciliación es un acuerdo, pero lo que diferencia de la conciliación es que en la transacción no hay necesidad de la presencia de ningún tercero que ayude a las partes, no hay la necesidad de un tercero. Puede estar, ¿no? Tampoco se prohíbe, pero no hay necesario eso. En una conciliación sí es necesario eso. Sea juez, sea conciliador, sea árbitro, sí. En una transacción no. En una transacción es un acuerdo directo. En la conciliación normalmente ganan los dos, ¿no? Normalmente en un conflicto siempre va a haber un perdedor y un ganador. Sí. Y en la transacción, ¿cómo se da? ¿Ambos ganan o sí va a seguir habiendo un perdedor y un ganador? Bueno, la conciliación se ve en el sentido ambos ganan, porque la idea es que lleguemos a un punto medio y que solucionemos el problema, ¿no? En la transacción te exigen un contenido, cosa que no te exigen en una conciliación. En una conciliación lo importante es el acuerdo. Más allá si ganan los dos, pierde uno, gana uno más que el otro. O sea, en una conciliación no te exigen un contenido, lo importante es que haya un acuerdo. En una transacción sí te exigen un contenido, que es que las partes se hagan o realicen concesiones recíprocas.
Eso sí te exigen en una transacción. En una conciliación no. En una transacción sí. Y eso de las concesiones recíprocas implica básicamente que ambas partes renuncien a sus derechos. Que yo renuncie a algo, tú renuncies a algo, eso es concesión recíproca. Que yo renuncie todo y tú no renuncias nada, eso no es concesión recíproca. Que yo renuncie a algo, tú renuncias a algo, eso es concesión recíproca. Y la reciprocidad no exige equivalencia. No es que yo ceda igual que tú, no. Puedo ceder yo más que tú. Lo importante es que yo renuncie a algo y tú renuncies a algo, ¿no? Eso es transacción. Por eso es que cuando uno ve el acuerdo transaccional, tiene que verificar si ambas partes renuncian a algo. Si yo veo que el acuerdo solamente renuncia una de las partes, pero la otra parte no cede en lo absoluto en nada, eso no es transacción. Puede ser una conciliación, pero transacción no es. Doctor, una pregunta. En derecho de familia, cuando hablamos de divorcio por mutuo disenso, se hace una propuesta de convenio. Ajá. En que en el fondo y en la práctica se observa que la cónyuge es la que impone la condición. Generalmente la tenencia de los hijos y utiliza a los hijos para exigir al cónyuge la renuncia a muchos derechos que se plasman en esa propuesta de convenio. Claro. Entonces ahí, para aclarar el punto es, las concesiones recíprocas es importante. Eso es un elemento de la transacción, pero no es todo, sino que a eso se le suma otro. Esas concesiones recíprocas tienen que versar sobre derechos estrictamente patrimoniales, lo cual hace que en casos de tenencia, en casos de patria potestad, en esos casos, no es transacción lo que están haciendo. Probablemente sea conciliación, probablemente sea negociación, pero transacción no es. Porque la transacción te exige una especie de, primero, que haya concesiones recíprocas, y segundo, que verse sobre derechos estrictamente patrimoniales. ¿Cierto? Entonces, en ese, por lo cual ya de ese ámbito ya sale el asunto que pueden haber ahí. Tiene naturaleza jurídica absoluta. Claro, porque ahí tenga en cuenta usted una cosa. En el convenio que usted me presenta, que usted me hace referencia, es un convenio que se solicita en los divorcios por divorcio ulterior, separación convencional. Esos convenios, si bien son acuerdos, está supeditado a que el juez lo revise. Lo revise. Y tranquilamente podría modificar, cambiar aspectos. Y también ver que si es derecho renunciable o no es renunciable. Pero ya estamos ante otras figuras, pero no es transacción. Lo que creo yo, en todo caso, lo que hacen los cónyuges para eso es una negociación, ¿no? Negociación. Manipulada. Claro, una negociación, tal vez en situaciones menos ventajosas para uno, pero es una negociación. Que por cierto el juez lo podría verificar y decir, oye, mira, respecto a esto, no, ustedes no pueden llegar a acuerdo respecto a este tema. ¿No? Este tema, no, esto vulnera normas de orden público. No. Y en todo caso, siempre cuando está el convenio respecto a temas vinculados con menores, el juez siempre tiene que pensar en función del menor, no tanto en función del acuerdo de las voluntades de las partes, de los padres, ¿no? Finalmente los padres pueden decir, ¿están de acuerdo? Sí. Yo juez puedo decir,
Ustedes estarán de acuerdo, pero este acuerdo no me parece que sea favorable para el menor. Así es que yo lo voy a modificar. Entonces, ahí tema. Entonces, la transacción, tenga en cuenta eso, ¿no? Concesiones recíprocas que versan sobre derechos patrimoniales estrictamente, ¿no? Patrimoniales, por eso está en civil, está dentro de obligaciones en ese aspecto. Y ahí se da la transacción, ¿no? Ahora, la oportunidad cuando hay un proceso abierto, porque ya nos estamos refiriendo a un proceso abierto, trámite, la oportunidad que se puede hacer la transacción, esa es otra diferencia con la conciliación, porque yo dije en la conciliación que la conciliación solo se puede dar hasta antes de la sentencia en segunda instancia. La transacción se puede dar incluso cuando está tramitándose el recurso de casación a nivel de Corte Suprema. Incluso a nivel de Corte Suprema puede hacerse la transacción, presentarse la transacción. A diferencia de la conciliación, para hacer una transacción no requieres ninguna audiencia, no requieres convocatoria a ninguna audiencia. En una conciliación sí hay que convocar una audiencia, hay que programar una audiencia para que vengan las partes. En una conciliación se hace eso. En una transacción no. En una transacción no hay necesidad de una audiencia. Lo que sí te exige es una formalidad. La formalidad es el documento, habiendo proceso abierto, ahí sí lo podemos hacer hasta de tres formas. Podemos hacer un documento con firmas legalizadas ante el secretario de juzgado, podemos hacer un documento con firmas legalizadas ante el notario, o podemos hacer una escritura pública si lo queremos hacer más solemne. Entonces cualquiera de las formas vale. Y es justamente ahí donde muchos se confunden cuando dicen judicial es la que haces en el notario, pero extrajudicial es la que haces en el notario y judicial es la que haces en el juzgado. Entonces, como ya dije, el carácter de judicial o extrajudicial no es en razón donde lo haces, sino si hay o no hay proceso en trámite, ¿no? Entonces, ese documento, acuerdo transaccional, debidamente legalizado o por escritura pública, conteniendo concesiones recíprocas sobre derechos patrimoniales y vinculado a la pretensión de la demanda, porque eso es un tema de congruencia, vinculado a lo que se está discutiendo. Entonces presento eso, si es al juez a nivel de primera instancia, al juez; si están a nivel de Corte Superior, a la Sala Superior; si está a nivel de Corte Suprema, a la Corte Suprema, y sea el nivel que esté, lo tienen que homologar para aprobar. Homologar es aprobar esa transacción. Si el juez verifica el acuerdo, partes, muy bien, firmado por ambas partes; versa sobre derechos patrimoniales, muy bien; concesiones recíprocas, muy bien; está vinculado a la materia del presente proceso, sí, muy bien; la formalidad se cumple la formalidad, perfecto; y si está un representante, perfecto; está facultado para transigir, perfecto; todo muy bien, homologado. Entonces, homologación de la transacción debidamente aprobada, y eso adquiere efectos de cosa juzgada. Ya termina el proceso con una transacción. Si el juez advirtiera un defecto ahí, no hay concesiones recíprocas, no versa sobre derechos patrimoniales, no está relacionado la materia del presente proceso, no cumple la formalidad, desaprobada la transacción, sin perjuicio de que puedas presentar otra para que lo homologue posteriormente, no hay ningún problema. O sea, puedes presentar cuantas transacciones sean posibles en la medida que vayas corrigiendo el tema, ¿no? Pero finalmente el juez tendría que, eso sí, ¿no? Cuando te rechaza la transacción, el juez tiene que expresarme en un auto debidamente motivado y sustentado la razón del por qué me lo está rechazando. Eso es fundamental. Yo creo que en estos casos la motivación es muy importante. Así como cuando lo apruebas, así como cuando lo rechazas. Yo creo que la motivación es importante. En el caso de la aprobación, les recomiendo a los jueces siempre: traten de motivar la homologación, no simplemente decir se homologa. Yo he visto acuerdos homologatorios, resoluciones homologatorias de conciliación diciendo se homologa la conciliación. No, pues,
No me puede decir eso. Tiene que decir, oye, la conciliación versa sobre tal derecho, por lo tanto el acuerdo versa sobre tal punto, esto es un derecho disponible, de acuerdo a la norma tal, o versa sobre la naturaleza de la pretensión planteada en la demanda, la oportunidad se ha dado en el momento que la ley exige, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental, pues cada requisito, cada sustanciarlo, ¿no? A eso se refiere la sustanciación en ese aspecto. Cosa que con eso, al final, es un título ejecutivo, ¿no? Es un título ejecutivo. Entonces, por lo tanto, se va a ejecutar como si fuera una sentencia. Muy bien, entonces, tengan en cuenta respecto a la transacción. ¿Quedó claro? ¿Una pregunta? Yo he visto muchas transacciones y ahí viene una polémica, un debate, en la que, por ejemplo, hay un accidente de tránsito y normalmente hacen acuerdos transaccionales con la víctima, ¿no es cierto? Donde le dice, a ver, firmen usted, o hay un daño X, firmen usted la transacción. La parte dice, perfecto, yo fulano de tal, renuncio ¿no? Le pago tal cantidad de dinero, tal, y por su parte la víctima renuncia a ejercer acciones legales con posterioridad, ¿cierto? Y eso es acuerdo transaccional, ¿no? Y tengan en cuenta que a nivel judicial lo han validado esos acuerdos, ¿no? Entonces incluso se puede plantear como excepción, la cual me planteas una demanda exigiéndome esto, yo planteo esto como excepción. Y hay un pleno casatorio que dice que sí se acepta esto como excepción, ¿no? Pero más allá de eso, el tema es si ese acuerdo es válido o no es válido, ¿no? Porque finalmente lo que está renunciando el otro es un tema patrimonial porque te está dando un dinero, te está pagando, perfecto, está muy bien, pero lo que tú estás renunciando es a ejercer acciones legales. Entonces, eso lo permite el Código Civil. El Código Civil dice que la transacción hace que puedas renunciar a ejercer acciones legales. Lo dice el Código Civil, no el procesal civil no lo dice, el civil lo dice. El asunto es, ¿eso no implica renunciar al derecho a la tutela? Y si eso implica renunciar al derecho a la tutela, ¿eso es un derecho renunciable? ¿No es cierto? Pero alguien decía, pero el Código Civil lo permite, lo autoriza. Entonces hay manera de pensar, ¿el Código Civil de qué año es? 84. El 84 es anterior a la Constitución, no podemos interpretar el Código Civil en función, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta hoy día la Constitución, el derecho a la tutela jurisdiccional, que es un principio que está consagrado en el artículo 139. Ahí da el asunto, ¿no? Yo creo que, ahora, desde un punto de vista de fondo, creo que no son válidos los acuerdos, más allá que la gente lo celebra, ¿no? La gente lo firma incluso. Entonces, y renuncian. Entonces, yo creo que ahí, Rica, en principio estás renunciando al derecho a ejercer, el derecho a la tutela. ¿Y qué pasa si te dan un dinero y más adelante ese dinero que te dieron no te alcanza ni para nada? O sea, básicamente los daños son superiores, como lo que pasó en el caso de Yanacocha, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Yanacocha? Contaminación ambiental en Cajamarca, donde la empresa le pagó a los pobladores un monto dineral, le dio como 20.000 soles aproximadamente, ¿no? Acá 20.000 soles, aquí 20.000 soles. Y la gente, pues obviamente emocionada por tener plata, 20.000 soles, pues acepta, firma, ¿no? Y posteriormente una de ellas pide una indemnización por 1 millón de soles, porque dice que los daños son mayores, y de hecho son mayores porque son contaminación con mercurio, que es un mineral altamente contaminante. Entonces, en esos procesos que plantearon estas personas pidiendo 1 millón de soles, la empresa ha dicho, planteamos excepción de transacción, señor, porque ya hemos llegado a un acuerdo transaccional con las personas. Aquí está el acuerdo. Proceso, apelación tras apelación, llega a la Corte Suprema de Lima. La Corte Suprema de Lima dice, sí, aceptamos este acuerdo como excepción de transacción. Ganó la empresa. Ahí está el tema. El asunto es, finalmente, si los acuerdos son válidos o no. Muy bien. Quedó claro eso, ¿no? Doctor, entonces, ahorita se trabaja bajo ese principio que dice usted, ¿no? O sea, sí, está escrito y no se puede hacer nada, ¿no?
Al menos ahí, ¿no? A menos que haya un juez diga, no, me aparto del pleno, porque se pueden apartar del pleno, se pueden apartar, pero motivando, ¿no es cierto? Pero pueden apartar. Pero en todo caso, yo creo que, si bien esas transacciones privadas pueden ser presentadas como excepciones, yo creo que como actos jurídicos pueden ser cuestionados. O sea, yo creo que en ese caso, lo que en todo caso deberían haber planteado primero es nulidad de acto jurídico, porque entienden que la transacción es un acto jurídico y como tal puede ser sujeto de evaluación, objeto de evaluación vía nulidades. Ahí discutiremos efectivamente si el acuerdo es válido o no es válido. Discutiremos ahí. Y ahí es donde yo podría discutir eso y podría conseguir que un juez diga, sí, efectivamente el acuerdo transaccional es nulo. Ahí sí tengo camino libre. Claro. Se puede hacer. En materia de arrendamiento, sucede que en algunos casos cuando hay acciones de desalojo, teniendo en cuenta que los procesos duran mucho tiempo, algunos propietarios optan por pagarle al inquilino para que se vaya. Sí. Y hacen una especie de transacción. El inquilino se compromete y entrega el inmueble y el propietario entrega una cantidad de dinero. Creo que es válido, ¿no? Porque yo creo que ahí sí va, porque ambos hacen renuncias a patrimonios, ¿no? O sea, yo te cedo la posesión, porque finalmente es un derecho real, y a cambio tú renuncias a cierto patrimonio que tú tienes. Hacemos un acuerdo transaccional, finalmente son temas patrimoniales. Porque finalmente tú estás perdiendo. Y como yo dije hace un momento, la reciprocidad no significa equivalencia, no significa que ambos renuncien igual. Lo importante es que ambos cedan algo, y ese algo implica sobre cuestiones patrimoniales y termina en el conflicto. Yo creo que al final es un acuerdo, mal acuerdo para uno, pero creo que a la larga es mejor, porque nos evitamos un proceso que nos puede durar mucho más, ¿no es cierto?, a pagarle a esta persona para que se vaya. Pero obviamente va a depender de cuánto me pida también, ¿cierto? Pues sí. Como dice, es peor un mal acuerdo que un buen juicio. Ahí sí, claro, porque mire usted, el proceso judicial para desalojar dura un tiempo. Y peor aún si la persona que está ahí te la quiere complicar y te la apele, plantee casación y planteen acciones judiciales, etcétera, no quiere salir. Peor todavía. Muy bien. El desistimiento. El desistimiento es una figura también unilateral. En este caso, más viene del demandante, ¿no? Más viene del demandante. En los casos del allanamiento y el reconocimiento, que también son actos unilaterales, provenía más la manifestación de voluntad de los demandados. En el caso del desistimiento viene más en función del demandante, ¿no? Desistimiento del proceso y desistimiento de la pretensión son dos desistimientos que ponen fin al proceso, ¿no? Desistimiento del proceso y el desistimiento de la pretensión. Hay un tercer desistimiento, que es el desistimiento de un acto procesal, específicamente de actos procesales. Por ejemplo, cuando yo presento una apelación y luego presento un escrito desistiéndome de la apelación, eso es un desistimiento de un acto procesal, ¿no? Presento una tacha y luego me desisto de la tacha, eso es desistimiento de un acto procesal. Esos desistimientos de actos procesales no son formas de conclusión del proceso, ¿no? Por lo tanto hay que tenerlo a un costado, ¿no? En cambio, el desistimiento del proceso y el desistimiento de la pretensión, eso sí, son formas de conclusión del proceso. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Primero, el del proceso. Cuando yo me desisto del proceso, ambos tienen que ser expresos
desistimiento del proceso, desistimiento de la pretensión, o, entiendo que debe ser o, las dos cosas creo que no, entiendo que si son las dos es incoherente, o es uno o es lo otro, ambas son incondicionales, no deben supeditarse a una condición, ¿no? Por lo tanto, simplemente desistimiento, puros y simples, al igual que el allanamiento y el reconocimiento, el desistimiento del proceso como el desistimiento de la pretensión no necesitan motivarse, no necesitan expresarse razones del desistimiento. Fundamental es un escrito, es más, ni siquiera tengo que sustanciar tanto, es media cara y digo me desisto de la pretensión o del proceso, dependiendo. Entonces, si yo me desisto del proceso, hay que ver en qué momento lo voy a hacer. ¿Por qué? Si yo me desisto del proceso, tengo que tener en cuenta el momento del emplazamiento. El momento del emplazamiento al demandado, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Si me desisto del proceso antes del emplazamiento o me desisto del proceso después del emplazamiento, ya, son distintas las situaciones. Porque si yo me desisto del proceso antes del emplazamiento al demandado, presento la demanda y hasta que lo califican y en ese momento me desisto del proceso, no hay ningún problema, el juez emitirá un auto diciendo te desistes del proceso, ¿no? El problema no fue emplazado, por lo tanto ya está desistido. Normalmente no hay problema. Pero cuando ya está el emplazamiento efectuado, presento un escrito diciendo me desisto del proceso, el juez le comunica al demandado y le dice manifieste su conformidad respecto al desistimiento del proceso. Diga usted si está de acuerdo o no, señor demandado. El demandado puede decir, puede pasar situaciones así. Puede, a ese traslado puede contestar, el demandado contestar, o puede no contestar. No dice nada. Se le emplazó del desistimiento del proceso y el demandado no dice nada. El juez lo que tiene que hacer, entiendo, debe continuar con el proceso. Porque ¿qué le hemos pedido al demandado? Le hemos pedido su conformidad con el desistimiento del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Está de acuerdo con el desistimiento del proceso. Le hemos pedido su conformidad. Como él no ha dicho nada, a su silencio no le puedo dar manifestación de voluntad. Tenga en cuenta el Código Civil, que dice que el silencio constituye manifestación de voluntad solo si la ley o las partes le den ese significado, ¿cierto? Y en este caso, a su silencio no le puedo dar significado de aceptación. No le puedo dar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es continuar el proceso. Porque en cierta manera, si no me contesta nada, es tácitamente me está diciendo que no le interesa. Ahora, si dice contesta y dice sí estoy de acuerdo, o puede decirme no estoy de acuerdo. Si contesta me puede decir no estoy de acuerdo, señor. La sola negativa suficiente, no necesita motivarme, no necesita expresarme razones de por qué no estás de acuerdo. Yo no le podría decir como fue, ¿por qué no estás de acuerdo? Explícame por qué. No, sola negativa suficiente. Sí estoy de acuerdo. Ah, perfecto, estás de acuerdo, termina el proceso. Y el sí tiene que ser expreso, ¿no? Estoy de acuerdo. Y la pregunta es, ¿y por qué el demandado no estaría de acuerdo?
Porque alguien podría decir, oye, pero si el demandante se está desistiendo del proceso, lo lógico es que el demandado acepte eso, ¿no? Porque termine el proceso. Pero ¿por qué el demandado no estaría de acuerdo? Por tema de estrategia, porque el demandado sabe que si acepta hoy, mañana le pueden volver a plantear la demanda nuevamente. Porque el desistimiento del proceso no es ningún impedimento para poder interponer nuevas demandas en cualquier momento. Es más, demandas corregidas, mejor planteadas, mejor sustentadas. ¿Cierto? Entonces, en ese aspecto el demandado dice no. Es más, por cuestión de estrategia, tal vez en este momento el demandado, viendo la demanda, cómo fue planteada la demanda, el demandado tiene mayor opción de ganarla. ¿No es cierto? Y el demandado dice, no acepto. O simplemente el demandado puede decir, no acepto, ¿por qué? Porque quiero que esto termine de una vez por todas. Simplemente eso, ¿no? Ya este conflicto quiero que se termine de una vez por todas. Entonces, ese desistimiento del proceso no genera autoridad de cosa juzgada. No. Entonces, ahí va, por eso es importante pedirle la conformidad al demandado y decirle si está de acuerdo el demandado. ¿De acuerdo? Eso es el desistimiento, porque ten en cuenta que cuando yo me desisto del proceso, estoy renunciando al proceso, pero renunciando al proceso no como institución jurídica, no como figura jurídica. Estoy renunciando a este proceso, estoy renunciando a continuar con este proceso. A eso estoy renunciando, a continuar de aquí, a lo que inicié, ¿no? Pero eso no implica que estoy renunciando al proceso como mecanismo de solución de controversia. Eso no estoy haciendo. Entonces, por lo tanto, me desisto de eso. ¿Cierto? Muy bien. En cambio, en el desistimiento de la pretensión, primero, no necesitamos la conformidad del demandado. No necesito pedirle al demandado si está de acuerdo o no. No me interesa si el demandado está de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿No es cierto? Yo me desisto de la pretensión. Ahí sí es poco probable que un demandado esté en desacuerdo con ello, porque sabe perfectamente de que ahí, si te desistes de la pretensión, estás renunciando a la pretensión. Y al renunciar a la pretensión, ahí sí ya no deberías interponer una nueva demanda sobre la misma pretensión. Digo no deberías, porque de poder el que quiere plantearte demandas lo va a hacer, pero no debería hacerlo. Y si lo hace, tienes una excepción específica que se llama excepción de desistimiento de la pretensión. Hay una excepción específica, excepción de desistimiento de la pretensión. Señor juez, ya hubo un proceso anterior en la que el demandante de este proceso se ha desistido de su pretensión y aquí está la resolución en que aprueba eso y por lo tanto, señor, planteo la excepción de desistimiento de la pretensión. No existe excepción de desistimiento del proceso, pero sí de la pretensión. ¿Me dan cuenta? Entonces, tengan en cuenta el desistimiento de la pretensión. Y otra cosa, la ley no regula respecto a los casos de procedencia del desistimiento del proceso, no te dice. Pero sí lo hace respecto al desistimiento de la pretensión. Ahí sí, porque ahí sí te dice, el desistimiento de la pretensión no procede en los casos de la improcedencia del allanamiento en cuanto fuere aplicable. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
El desistimiento de la pretensión, que implica renunciar a la pretensión, y renunciar a la pretensión implica renunciar a un derecho. Ahí nos preguntamos si todos los derechos son renunciables. ¿Se dan cuenta? Y no, no es así. Entonces, no procederá el desistimiento de la pretensión respecto de derechos indisponibles. No va a proceder. Igual pasa, ¿no? Si habiendo varios litisconsortes necesarios, uno de ellos se decide, no procederá si no lo hacen todos. Si el demandante estuviera representado por un representante, valga la redundancia, y no está facultado para decir, no procederá el desistimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, el desistimiento de la pretensión, ahí sí el juez va a tener que evaluar, verificar si procede o no procede el desistimiento de la pretensión, cosa que la ley no habla de respecto al desistimiento del proceso. ¿No es cierto? Ahí sí la ley no regula. Entiéndase que si la ley no establece el desistimiento del proceso, sí se puede dar pues en todos los casos, pero en cambio de la pretensión sí, ahí sí te dice que en casos no procede. La oportunidad. El desistimiento del proceso de la pretensión, la oportunidad, ahí sí hay que distinguir. Si es el proceso hasta antes de la sentencia, si es la pretensión, ¿no? Antes de la sentencia, primera instancia, ¿no? En ese caso. El proceso es hasta antes de la sentencia. Yo entiendo que ambos son antes de la sentencia en primera instancia porque son formas de conclusión anticipada, ¿no? Lo que queremos es evitar sentencia. Porque cuando ya hay sentencia y la sentencia dice fundada la demanda y yo renuncio a lo que la sentencia me favorece, eso ya en estricto sentido el código lo ha regulado como una figura que se llama renuncia en estricto sentido, ¿no? Una renuncia a un derecho. Porque ya estás renunciando a un derecho que es reconocido por una sentencia. En cambio, un desistimiento, lo que quieres evitar es esa sentencia. Y entonces dices, debe ser previo a la sentencia propiamente. La conformidad del demandado, dijimos, solo del proceso, en la pretensión no. Y el efecto, obviamente la del proceso no adquiere efecto de cosa juzgada, tranquilamente se puede interponer la demanda. Y respecto a la pretensión, sí, eso sí, el código dice el auto que aprueba el desistimiento de la pretensión es como si tuvieras, es efecto igual a una sentencia que declara infundada la demanda, ¿no? El efecto va a ser como una sentencia que declara infundada. O sea, en otras palabras, una sentencia que tenga efecto, una resolución con efectos de cosa juzgada. ¿Interrumpe el plazo prescriptorio? A ver, más que interrumpe, creo que lo revive. Porque acuérdese usted que lo que interrumpe el plazo prescriptorio, lo que interrumpe es el emplazamiento de la demanda. Entonces, ¿cierto, no? El emplazamiento de la demanda interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, luego yo me desisto de esto. Y el desistimiento lo que dice es, revive el plazo, es como si la interrupción nunca se hubiera producido. Y el plazo sigue igual. ¿Se dan cuenta? En consecuencia, en este caso no es que interrumpe, sino lo que hace es revivir el plazo que en principio había sido interrumpido a raíz del proceso por el emplazamiento de la demanda, y con el desistimiento posterior lo que hace es la interrupción anterior se deja sin efecto y el plazo original se mantiene corriendo. Es lo que va a pasar. Doctor, una pregunta.
Saliendo un poco del tema, pero viendo el desistimiento, ¿cabe el desistimiento del ofrecimiento de una prueba admitida que sea esta? ¿Perdón? ¿Cabe el desistimiento del ofrecimiento de una prueba que ya fue admitida por el juzgado o ya se integró al...? Eso es una buena pregunta, ¿no? Porque, a ver, se presenta un medio de prueba y que ya fue admitida y que luego una parte presenta un desistimiento. Cabe presentar un desistimiento, entiendo yo que el medio de prueba es un acto procesal dentro del proceso, y como acto procesal puedo hacer un desistimiento, sí se puede hacer un desistimiento, un acto procesal. Por lo tanto, sí hay desistimiento de medio de prueba, sí, o sí se presenta, se puede dar. El tema ahí es lo siguiente: va a tener que ver mucho si el juez lo acepta o no. ¿Y eso por qué? Porque en materia de pruebas hay un principio que se llama principio de adquisición de pruebas, que finalmente dice las pruebas ofrecidas y presentadas por las partes ya no le pertenecen a las partes, sino al proceso en sí. Por lo tanto, el juez va a tener que meditar esto. El juez podría rechazar este desistimiento, sí, en la medida que la prueba es importante, y por lo tanto, al ser importante, la prueba le pertenece al proceso y ya deja de pertenecerte a ti. En consecuencia, no te admito el desistimiento. La prueba se mantiene y lo voy a tener en cuenta. Sí. En todo caso, ¿se puede apelar eso? Sí, claro. Sí. Pero hay por estrategia de defensa, he visto en varios procesos que ¿sí? ofrecen y luego se desisten antes de la actuación. Sí, pero el juez tendría que tener mucho cuidado de eso. Porque si el juez acepta el desistimiento, lo saco del proceso, ¿no? Entonces me estoy quedando sin argumento, sin prueba. Y vamos a ver si esa prueba es importante o relevante. ¿Cómo queda el principio de adquisición? Claro, hay un principio de adquisición. El juez tiene que tener en cuenta. ¿Se estaría pasando sobre ese principio? Sí, claro. Entonces el juez de llano debería de... El juez no debería aceptar el desistimiento así tan fácilmente. Yo en principio creo que el juez tendría que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque finalmente uno pregunta, ¿por qué te desistes? ¿No? de este medio de prueba, porque probablemente esta prueba genere efectos negativos hacia ti. Obviamente. Probablemente. Entonces, principio de adquisición. Esta prueba ya no es tuya. Esta prueba es del proceso. Eso se llama principio de adquisición. Y lo cual yo creo que el juez tranquilamente podría desestimar. Obviamente motivándola, ¿no? Obviamente motivando. Bien, con esto salimos a un descanso. Doctor, antes que salga el plazo para interponer una nueva demanda, de hecho, de realizar... En el desistimiento no hay un plazo. No es el abandono. En el abandono sí hay un plazo. En el desistimiento no. Usted lo puede hacer inmediatamente.